favor. Estamos estudiando estos domingos la serie de mensajes Andemos en Sabiduría, Andemos en Sabiduría. Y hoy continuamos con esta serie y vamos a ver pues distintos pasajes a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y el título de este mensaje es El temor de Dios. Y vamos a ver qué tiene que ver la sabiduría con el temor de Dios. Bueno, oramos. Padre, gracias te damos por este momento en donde podemos congregarnos y tener, Señor, el privilegio de exaltar tu nombre como iglesia, como tu familia en Cristo que somos, y poder, Señor, darte las gracias, bendecir tu nombre, adorarte, y también, Señor, pues poder estar a cuentas contigo a través de la obra de Cristo y de su sangre preciosa. Gracias por tu bondad, gracias por la sabiduría que nos das, porque Cristo es nuestra sabiduría. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Padre Santo, rogamos que también limpies todo nuestro ser de cualquier estorbo, de cualquier pecado, y que la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento, nuestros corazones, de tal manera que podamos vivir, Señor, en la sabiduría que tú has preparado para cada creyente. Sea con nosotros, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Bueno, queremos, mis hermanos, convertirnos en personas sabias, en creyentes sabios, que sepamos discernir, porque eso es parte de la sabiduría, el saber discernir lo que se debe hacer, el discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y a veces algo más difícil, discernir entre lo bueno y lo mejor, ¿verdad? Entonces necesitamos la sabiduría de Dios para no estar viviendo solamente por impulsos, por una inestabilidad emocional a veces, o por estar tomando decisiones cuando nuestros pensamientos están confusos, cuando Dios nos ha dejado una base estable que es su palabra y bajo la guía de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que ver el temor de Dios con la sabiduría? Bueno, pues vamos a ver entonces a la luz de la Biblia qué tiene que ver esto. Proverbios capítulo 9, así es que espero que tenga su Biblia, su cuaderno de notas o alguna hoja, porque vamos a ver un buen número de textos que van a enriquecer este asunto de el temor de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué tienen que ver? Bueno, Proverbios capítulo 9, el versículo 10, dice aquí la escritura: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, voy a compartir algunas características. Número 1, el temor de Dios es el punto de partida de la capacidad de vivir bien la vida. El temor de Dios es el punto de partida de la capacidad de vivir bien la vida, porque la sabiduría pues tiene como propósito eso, el vivir bien la vida. Ahora, ¿qué es vivir bien la vida? Pues vivirla conforme a la voluntad de Dios, porque no puede haber una vida bien vivida si no se está conformando a la voluntad del Señor. Entonces, el temor de Dios es el punto, es el inicio, ¿verdad?, de partida que nos da la capacidad para vivir bien la vida. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 15:33. Seguimos. Y dice aquí la escritura, si ya lo encontró, dele lectura también, por favor, en voz alta. Proverbios 15:33. ¿Qué dice? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Así es que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y ya comenzamos a ver aquí la relación que hay entre el temor de Dios, ¿verdad?, el temor de Jehová, y la sabiduría. Así es que si usted va a aprender la sabiduría, tiene que aprender qué es el temor de Dios y tiene que aprender a vivir bajo el temor de Dios. Ahora déjeme darle una definición del temor de Jehová. Y el temor de Jehová sería esa actitud de reverencia, es una actitud de reverencia, de gran admiración que tenemos hacia Dios, porque le amamos y respetamos su poder y grandeza. Está un poquito extensa, pero voy a repetirla. ¿Qué es el temor de Dios? Es esa actitud de reverencia, de gran admiración que tenemos hacia Dios, porque le amamos y respetamos su poder y grandeza. Observe que el temor de Dios es una actitud, es algo que viene del corazón, de respeto, también de asombro, de quién es Dios, de cuán grande es el Señor, cuán poderoso y cuán santo. Ahora,
Pero juntamente con el temor va ahí unido al temor del Señor otra actitud que se llama amor, para no malinterpretar el temor de Dios, porque el temor de Dios no es un miedo que hace que la persona viva amedrentada, no, es un sano temor de Dios, pero que va juntamente unido al amor que le tenemos al Señor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Muy bien, dice aquí la escritura, Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y aquí viene algo muy concreto. ¿Qué pide Dios de nosotros? Bueno, va dirigido a Israel, pero obviamente también podemos aplicarlo a la iglesia, a los creyentes. Sino que, ¿qué? Temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, el temor de Dios va a ir siempre de la mano con los mandamientos del Señor. El temor de Dios va de la mano con ese amor que le vamos mostrando al Señor, porque ese es el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y ese temor de Dios también va unido a un servicio al Señor de corazón. Así es que el temor no es algo aislado, sino que va acompañado de un respeto, de un asombro de quién es Él, de una admiración, pero también de un amor y también de una obediencia, ¿verdad? O sea, el temor del Señor se enriquece con estos elementos que se van formando. Ok, en segundo lugar, vamos a ver otra característica del temor de Dios. Entonces, el temor de Dios es tanto la causa como el resultado de todo éxito verdadero en la vida. Repito, el temor de Dios es tanto la causa como el resultado de todo éxito verdadero en la vida. Ahora, aquí quiero distinguir esto, éxito verdadero, porque el mundo propone un cierto éxito, ¿verdad? Pero no es el éxito que va a perdurar, ni es el éxito que va a traer realmente una satisfacción y un crecimiento. Es un éxito efímero, engañoso, de apariencia, pero no es el éxito que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es este éxito de Dios? Proverbios capítulo 2. Vamos a ampliar este aspecto. Proverbios capítulo 2, versículos del 4 al 9. Proverbios 2, del 4 al 9. Así es que el temor de Dios es tanto la causa como el resultado de todo éxito verdadero. Ahora, obviamente, ¿quién no quiere tener un auténtico, un genuino éxito en la vida? Pues yo creo que todos, pero no podemos separarlo del temor de Dios. Proverbios 2:4, del 4 al 9 dice aquí: si como a la plata la buscares, ¿qué? La sabiduría. ¿Ah? Si como a la plata buscares la sabiduría y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Observe la relación que hay entre sabiduría y el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál es la tarea número de un creyente? Conocer a Dios. Es lo más importante en la vida, conocer quién es Dios. Seguimos, verso 6. Porque Jehová, ¿qué dice? Da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, usted tiene en sus manos, mis hermanos, lo que sería la sabiduría de Dios. No dice aquí que Confucio da la sabiduría, o que Krishna da la sabiduría, o que algún gurú, ¿verdad? O algún coach de vida da la sabiduría, no. La voz de Dios aquí está, de su boca. De la boca de Dios viene su sabiduría. Seguimos aquí entonces mirando en el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Observe lo que hace el temor y la sabiduría de Dios. Mantiene nuestra vida en el camino correcto. Seguimos, versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Bueno, entonces el temor de Dios es tanto la causa como el resultado del verdadero éxito. Ok, número 3. El temor de Dios lo recibes cuando crees en Cristo, cuando rindes tu vida a Cristo, cuando eres salvo, cuando te arrepientes y vienes al Señor. A partir de ese instante, Dios pone lo que se llama su temor. Vamos a ver esta referencia bíblica en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo
32. Ahora, Jeremías 32. Usted puede observar que el mundo hoy por hoy no sabe qué es esto del temor de Dios. La gente se burla de Dios, la gente blasfemia de Dios, la gente no toma en cuenta al Señor porque la gente no tiene el temor de Dios. Jeremías 32. Entonces, ¿cómo se obtiene? Bueno, estamos aprendiendo, sí, de la palabra, como vamos a ver también más adelante, pero el temor de Dios es algo que Dios da, es algo que Dios implanta en la mente y en el corazón de los genuinos creyentes en Cristo Jesús. Jeremías 32, versos del 38 al 40. Jeremías 32, del 38 al 40 dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Entonces observe que este don que es el temor de Dios es algo que Dios da a sus hijos solamente. El temor de Dios Él no lo da a todo el mundo, Él lo da a toda aquella persona que viene a Cristo. Verso 39, y les daré un corazón y un camino, o sea, un estilo de vida, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Estamos observando entonces? Esto es el nuevo pacto, mis hermanos, esto es el nuevo pacto. Cuando usted viene a Cristo, usted cree en Él como su Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados y usted lo invita para que Él sea su Señor y Salvador, usted está entrando al nuevo pacto. ¿Y qué hace Dios en este nuevo pacto? Él le da en ese instante un nuevo corazón, pero también le da un nuevo estilo de vida, un nuevo camino. No solamente un corazón nuevo, no, da un corazón para que usted tema interiormente al Señor, pero también le va a dar un estilo nuevo de vida para que usted sea una persona diferente de los demás. Y dice aquí en versículo 39, para que tengan bien. A veces como que le ponemos un aspecto un poco negativo al temor de Dios. No, si entendemos bien la Escritura, el temor de Dios es una de las más grandes bendiciones. Aquí dice, y haré bien a ti y a tus hijos. Entonces, qué importante es que uno muestre el ejemplo, que tememos a Dios, que lo respetamos, que lo honramos, que lo amamos. Y cuando los hijos van viendo eso, ellos van aprendiendo el temor de Dios. Y aquí está la promesa, te va a ir bien a ti porque temes a Dios, y también a tus hijos porque ellos están aprendiendo a temer a Dios, les va a ir bien. Verso 40, y haré con ellos, o sea, con el pueblo del Señor, los que entremos en este nuevo pacto, y haré pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Vaya, qué promesa, hermanos. No me volveré atrás de bendecirlos, de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ahora, tristemente hay gente que nada más quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere temer a Dios. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, provéeme. Sí, ¿y tu obediencia dónde está? Entonces Dios dice, claro que te quiero bendecir y que te vaya bien a ti y a tus hijos, pero también te voy a dar un temor santo para que no te apartes de mí. Ahora, aquí ya comenzamos a ver esa diferencia. ¿Cuánta gente en las iglesias son religiosas, pero no tienen el temor de Dios? ¿Por qué? Porque viene un problema, viene una contingencia, viene cualquier cosa y se apartan del Señor. ¿Tenían el temor de Dios? Lo más seguro es que no. Porque quien tiene el temor del Señor, dice aquí, no se apartan de Dios. Ok, puede haber una temporadita, por ahí nos medio enfriamos, quisimos vivir otra vez en el mundo, lo que sea, un poco nos descargamos, pero si hay el temor de Dios, mis hermanos, el creyente tarde que temprano, porque el Espíritu Santo le va a estar redarguyendo, ¿verdad? Y le va a estar diciendo, hey, este no es tu camino, este no es tu estilo de vida, tú ya aborreces el pecado, tú ya estás aprendiendo a amar al Señor, y el Espíritu Santo nos va a guiar otra vez para que estemos en el redil del Señor. Eso es el temor de Dios. Así es que el temor de Dios lo recibes cuando crees en Cristo, cuando entras en ese nuevo pacto, y dice, y será para siempre. Y ese es el temor de Dios, lo que evita que los creyentes nos descarriemos y nos apartemos para siempre. ¿Qué número 4? El temor de Dios se aprende y se desarrolla a través de la enseñanza de su palabra y de su obediencia. El temor de Dios se aprende y se desarrolla a través de la enseñanza de su palabra y de su obediencia. Muy bien. Salmo 34, 11. Salmo 34, 11. De hecho, este texto hace 2 miércoles lo vimos ahí en el estudio que estoy dando y hablamos un poco sobre este punto. Dice aquí el rey David, venid, Salmo 34, 11, venid
hijos, oídme que el temor de Jehová os enseñaré. Una buena pregunta para nosotros como padres y como abuelos. ¿Les estamos enseñando a los hijos? Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Ahora, el temor de Jehová, hermanos, pues no lo vamos a enseñar a gritos, ¿verdad? Ni peleándolos con ellos. Tenemos que enseñárselos con la reverencia que le tenemos al Señor, con ese amor, para que los hijos no se pongan rebeldes, sino que vean que es una bendición aprender el temor del Señor. Y otra vez aprovecho, ahorita que no tenemos clases con los niños, mis hermanos, los papás, somos los responsables de enseñarles a los hijos en casa el temor del Señor. Así es que no se queje, la iglesia no le están dando clases a mis hijos. La iglesia es un apoyo, mis hermanos. La responsabilidad número 1 de enseñar a los hijos chiquitos, adolescentes y jóvenes es de nosotros los adultos. La iglesia somos un apoyo, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo aprendemos y cómo crecemos? Bueno, yendo a la palabra de Dios. Deuteronomio 4:10. Deuteronomio 4:10. Aquí está la instrucción del Señor a Moisés y de Moisés al pueblo. Deuteronomio 4:10 dice aquí: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces aquí está la importancia, congrégalos, ¿verdad? Reúne al pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, qué importante es que usted y yo nos congreguemos. Sí, hay una bendición al recibir el mensaje en línea, pero el mensaje en línea nunca suplirá el mensaje presencial. Por algo Dios dijo, reúneme al pueblo, por algo, ¿verdad? Ahora, obviamente cuando hay situaciones especiales y de distancia realmente y de alguna enfermedad, está bien, usamos los medios tecnológicos, claro que sí, pero hay algo que no se puede suplir a través de esa dinámica de relaciones que nos edifican los unos a los otros y que están en la Escritura. Bueno, cuando reunimos al pueblo, dice aquí, hazles oír mis palabras y que las aprendan, porque cuando las aprendan, ellos van a aprender a temerme y las enseñarás. Así es que, ¿cómo se va inculcando este temor? Enséñele la Biblia a los hijos. Ahora, una base, enséñeles los 10 mandamientos. Ahora déjenme preguntarle, ¿sabe usted cuáles son los 10 mandamientos? Si no, vaya a Éxodo 20 y en su casita y vuélvalos a repasar, o quizás por primera vez en la vida, son 10. Sí, son 10. No son 5, no son 8, son 10. Bueno, ese es el fundamento. Ahora Dios nos da su Espíritu Santo para poder guardar sus mandamientos, porque sin su Espíritu no los podemos obedecer. Esa es la realidad. Bueno, pero entonces el temor se aprende a través de su palabra y de la obediencia a su palabra. Número 5, el temor de Dios también se aprende a través de algo que se llama dar. Deuteronomio, estamos ahí mismo. Busca ver el capítulo 14, por favor. Deuteronomio 14. Ahora, yo espero que aquí algunos hermanos aprendan esta lección, porque se ve que en su vida no la han querido aprender, ¿verdad? No le dan la importancia de vida, no lo aplican, pero aquí dice Deuteronomio 14, 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ya vamos captando, mis hermanos, cuando Dios manda algo en su palabra es porque hay sabiduría ahí. Pero cuando no queremos obedecer, nosotros nos estamos perdiendo de esa sabiduría. Dice el Señor, cada vez que tú das, estás aprendiendo a temer mi nombre, dice el Señor, porque estás reconociendo que yo soy el dueño, que yo soy fiel, que yo te proveo, que yo te bendigo, y reconocemos, como dijo el rey David, Señor, todo es tuyo a fin de cuentas, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso evita, mis hermanos, que le robemos al Señor. Eso evita que seamos malos mayordomos. Y eso promueve un sano temor al Señor. Señor, me has bendecido, y aquí de lo que tú me has dado, devuelvo, ¿verdad? Reconociendo que temo tu nombre, que respeto y que tú eres el creador y el dueño, Señor, y que yo soy solamente un administrador y que tú me has confiado sin número de bendiciones, y que esa muestra, Padre, de gratitud y de fidelidad, aquí está, aportando las primicias, o sea, lo primero, apártalo al Señor, porque eso es parte del temor al Señor.
Darle al Señor siempre el primer lugar. Ok, vamos en número 6. El temor de Dios implica lo siguiente. ¿Qué implica temer a Dios? Salmo 90, 11. Bueno, aquí se pone ya un poquito más fuerte el asunto, porque tenemos que cubrir este asunto que es amplio. Muy bien, Salmo 90, 11. Le damos lectura a todos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Bueno, el temor de Dios implica respeto por el poder de Dios. El temor de Dios implica que respeto por el temor de Dios. ¿Por qué? Pregunta aquí Moisés, que es el escritor de este salmo. Señor, ¿quién conoce el poder de tu ira? Sabe, hoy yo creo que ha habido hasta un desbalance en la enseñanza de los atributos de Dios, porque sí, todo el mundo está ahí, Dios es amor y Dios es amor. Sí, claro que Dios es amor, pero sabe, Dios también tiene otros atributos. Y quizás el atributo que menos enseña es la ira de Dios. ¿Sabe usted que hay una justa ira de Dios? ¿Qué es la justa ira de Dios? Es su justo aborrecimiento hacia el mal, hacia el pecado. O sea, Dios es perfectamente santo, que no, nada impuro, nada pecaminoso puede estar delante de su presencia. Su presencia repele automáticamente la maldad, el pecado, porque Él es un Dios justo. Su misma santidad aborrece el pecado y la maldad. Ahora, y cuando hay pecado y cuando hay maldad, pues se tiene que pagar quien ha quebrantado esa ley. Por eso es la justa ira de Dios. Y dice aquí, Señor, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Insisto, se ha desbalanceado esa enseñanza de los atributos de Dios. Pues Dios es mi amigocho y casi es mi compadre, ¿verdad? Y espérese, Dios es Dios. Es un Padre celestial, sí, que nos ama y que nos quiere, pero es Dios. Y no somos iguales. Él está sobre nosotros. Él es único. Él es puro. Pero a veces, mis hermanos, en un mal entendimiento de su amor, de su misericordia y de su gracia, nos desbalanceamos. Señor, debes ser temido. ¿Por qué? Porque hay una maldad que tiene que ser pagada. El hombre ha pecado, el hombre te ha ofendido. Señor, te hemos faltado. Nos hemos rebelado contra ti, Dios santo. Y eso no se queda sin paga. Entonces, ¿cómo le hacemos para que Dios, que es justo, tiene que dar un castigo al pecado? ¿Y cómo le hacemos para que Dios, que es misericordioso, ¿verdad?, impida eso? ¿Qué hizo Dios al respecto para no verse injusto? Bueno, ¿qué es lo que hizo? Dios dijo, alguien tiene que pagar. Envió a Cristo. Y Cristo pagó lo que merecíamos, la justa ira de Dios, la condenación y el infierno. Y la llevó Él en la cruz del Calvario. Y ahí se unió la justicia de Dios en la cruz del Calvario y la misericordia de Dios. La justicia y la misericordia se besaron, como dice en un salmo. Cristo, gracias a Cristo, es que podemos recibir ahora la misericordia, porque Él recibió la justa indignación de la ira de Dios, mis hermanos. Y tu indignación según que debes ser temido. Y hay otro pasaje en donde dice que nuestro Dios es fuego consumidor. A veces ni tenemos idea de qué significa eso. ¿Es aterrador? Sí, sin duda alguna. Sin embargo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero tuvo un costo, la sangre de Cristo. Así es que, mis hermanos, también debemos de entender, Señor, sí debes también ser temido. Cuando escuchamos, por ejemplo, cuando está lloviendo un trueno, en la Biblia se nos dice, así es la voz de Dios, como un trueno. ¿Por qué Dios usa estos ejemplos? Para despertar en el hombre reverencia. Porque, mis hermanos, el hombre sin reverencia, sin el temor de Dios, se desboca, punto. Se pervierte, se corrompe. Como vamos a ver en el siguiente texto, la santidad de Dios, a fin de cuentas, es un freno para que no nos descompongamos ni moral, ni espiritual, ni mental, ni emocionalmente, mis hermanos. El sano temor de Dios. Y vamos al séptimo punto.
El temor de Dios implica reverencia por la santidad de Dios. Salmo 96, versículos del 7 al 10. Salmo 96, del 7 al 10. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y bebidas a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Entonces, ¿por qué debemos de tener ese temor a Dios? Porque Él es santo. Santo significa algo que está separado, apartado, y Dios está separado, sí, y apartado, y está por encima de su creación. Dios no es la creación, como por ahí hay una filosofía que se llama panteísmo, que piensan que la naturaleza es Dios. No, la naturaleza es obra de Dios, pero la naturaleza no es Dios. Por eso mucha gente se confunde desde años atrás, cuando tribus adoraban al sol o adoraban a la luna, pensando que eran deidades. No, no. Dios está por encima de su creación. Él tiene un lugar muy especial y Él habita en el tercer cielo. Ahora, aquí habla de la adoración, verso 9. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. A ver, hay una hermosura en la santidad de Dios, pero por supuesto, es algo que aquí no alcanzaremos a entender, mis hermanos, a plenitud. Pero cuando uno comienza a comprender, Señor, estoy entendiendo cada vez más cómo eres, cómo es tu carácter, cómo son tus atributos, por ejemplo, que todo lo sabes, que todo lo controlas, que todo lo diriges, que, Señor, eres todopoderoso, eres misericordioso, eres justo, eres santo. Y vamos viendo poco a poco y Dios va iluminando nuestros ojos, mis hermanos. Vamos contemplando la santidad de Dios y más anhelamos esa santidad de Dios, ser como Cristo. Y aborrecemos cada vez más el pecado. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es tan fuerte, tan poderosa, que cuando ya vamos entendiendo y creyendo, Señor, no quiero otra cosa sino tu santidad. Y el creyente comienza a adorar a Dios. Ahora, la verdadera adoración, mis hermanos, y la verdadera alabanza tienen que producir santidad en nuestra vida. Y sabe, yo estoy viendo mucha carencia de ese aspecto en las iglesias. Puede haber mucha música y puede haber excelentes o profesionistas que tocan tal o cual instrumentos y enormes coros, y el temor de Dios, ¿dónde está? Si tus alabanzas sean himnos o sea capela, o sea el canto que quieras que tú le estés ofreciendo a Dios, si no producen en ti un temor de Dios, lo único que hiciste fue mímica. Porque la auténtica adoración al Señor tiene que llevarte a una mayor santidad. Eso es el temor del Señor. Siguiente, el temor del Señor implica entonces un reordenamiento de nuestra conducta. El temor de Dios implica un reordenamiento de nuestra conducta. Busque, por favor, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Mire, no se trata de que cuando usted se reúne en una iglesia y le pongan las manos y se cayó y se fue de espaldas. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué con eso? O que cuánto brinca y cuánto danza. ¿Y eso qué? ¿Acaso hay en el cielo un danzómetro para ver cuánto brincó y a ver si se acercó más a Dios? No, mis hermanos, es cuánto respeto más al Señor, el producto de la adoración auténtica. Proverbios 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Así es que, ¿qué es el temor del Señor también? Aborrecer el mal. Por eso tiene que haber un reordenamiento en nuestro carácter, en nuestra conducta. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahora, obviamente lo que la sociedad moderna ha hecho ahora para liberar a la gente de sus atavismos, de sus vicios, de sus malos hábitos, de sus dependencias, pues es poner una serie de programas y de pasos, y que el cuarto paso, eso es hecho por el hombre, y en cierto sentido, de acuerdo, hay una cierta ayuda, pero lo único que hace es un cambio externo, cosmético. Porque esos pasos externos de programas que tienen buena intención de ayudar a la gente y está bien en cierto sentido, pero no van a poder transformar la raíz que es el corazón del ser humano. Y eso solamente lo puede hacer Dios.
Dios es el único que puede darnos una nueva naturaleza. Y con su santo temor y con su sano temor, dice aquí entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dos elementos: misericordia, o sea, la bondad y el perdón de Dios. Señor, tengo este tremendo pecado, ¿verdad? Esta tremenda situación, que Señor es un secreto que yo creo que nadie conoce, pero Señor, estoy batallando. Con misericordia y verdad, ¿qué nos dice el Señor? Pues lo mismo que le dijo a la mujer adúltera. Cuando la llevaron, Señor, hay que apedrearla, estaba en adulterio. ¿Qué dijo el Señor? A ver, el primero que está libre de pecado tiene la primera piedra. Se fueron todos, y luego, ¿qué le dijo a la mujer? Mujer, ni yo te condeno. ¿Eso qué se llama? Misericordia. Pero luego, ¿qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Eso se llama verdad. Ahí está la misericordia, la gracia y la verdad. Cuando la gente entiende y cree la misericordia perdonadora y la gracia perdonadora de Dios y la verdad liberadora del Señor, aunado, como dice aquí, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. O sea, ya Dios te perdonó, ya Dios te liberó. Ahora de aquí en adelante, ¿qué vas a necesitar? El temor de Jehová, para que no recaigas otra vez en viejos pecados. Entonces, si con el sano temor del Señor, esto es parte del proceso de lo que se llama la santificación, mis hermanos. Dios nos va santificando, es decir, nos va ayudando a vencer el pecado, pero nos va ayudando también a amar la obediencia a Cristo Jesús. En penúltimo lugar, ahora vamos a ver algunos de los beneficios, porque obviamente que hay bendición en el temor de Dios. El temor de Dios, número 9, produce beneficios positivos. ¿Cuáles? Bueno, aquí viene Eclesiastés 7:18. El temor de Dios produce beneficios positivos, claro que sí. Eclesiastés 7:18 y 19. Proverbios, Eclesiastés. Ok, capítulo 7, versículos 18 y 19. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, ¿qué? Saldrá bien en todo. Hermanos, qué promesa da el Señor. A veces usted dirá, pues, o sobre todo los jóvenes, pues mis amigos, mis amigas están dándole vuelo a la hilacha y aquí y allá, y pues yo que soy cristiano, pues tengo que comportarme, y como que a veces pierde ese punto de vista. Dios te dice, no te preocupes, vas a salir bien en todo. Ahora, no significa que no tengamos pruebas, mis hermanos, no significa que no tengamos problemas, pero a fin de cuentas dice Dios, mira, aunque haya pruebas, problemas, dificultades, a fin de cuentas temes a Dios, sí Señor, vas a salir bien en todo, punto, es lo que dice Dios. Vas a ir saliendo bien en todo. Y también al final, porque al final de la vida vas al cielo con Cristo. Y mientras estás aquí, habrá también bendición de parte del Señor. Verso 19. Junto con el temor de Dios está ¿qué? La sabiduría, ¿se da cuenta? La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. O sea, a veces nosotros pensamos, te voy a ganar a ver quién tiene más poder, te voy a ganar a ver quién grita más. No se trata de la carne, se trata de la sabiduría de Dios. Hermanos, queremos resolver problemas a veces en la carne, a gritos y sombrerazos, y no. Vencemos con la sabiduría del Señor, con el temor del Señor. Eclesiastés 8, otra promesa igual. Eclesiastés 8, 12 y 13, dice aquí, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, ¿verdad? O sea, aparentemente le vaya bien, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Como dice el salmista, no envidies a los malos, a los impíos. Como vimos por ahí también en el Salmo 72, ¿verdad? De Asaf. Tuve envidia de los malignos, de los impíos. Comencé también a decirle, Señor, ¿por qué les va bien a ellos y mírame a mí que soy tu hijo? Y ahí se pone a divagar y a echar su rollo, ¿verdad? Hasta que finalmente dice, hasta que entré en tu santuario, Señor, hasta que me puse otra vez a cuentas contigo, entendí, me cayó el 20. ¿Cuál será el fin de ellos? ¿Y cuál, Señor, es el fin de los justos, de los que creemos en ti? Entonces recapacitó y se ubicó conforme a la fe, conforme a la palabra. Comenzó a pensar bíblicamente como cristiano, no como un inconverso. Así es que, aunque veas a los
pecadores que siguen igual y tengan éxito aparente, eso significa prolonguen sus días. Dice, no tienes nada que envidiarles. A ti te irá bien, porque temes ante la presencia de Dios. Verso 13, y que no le irá bien al impío a fin de cuentas, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Así es que tenemos estas palabras de ánimo. Te va a ir bien, sigue temiendo al Señor, sigue confiando en el Señor. Y otra cosa, hermanos, que cuando tenemos ese temor de Dios, ¿qué cree que surge? Una fuerte confianza. Proverbios 14, 26. ¿Por qué la gente se vuelve tan insegura? Porque depende de sus recursos. ¿Por qué la gente es tan insegura? Porque ve sus circunstancias externas, como muchas veces se mueve todo, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Y la gente se vuelve insegura, en todos los aspectos, Me dejará mi marido, me querrán mis hijos, me dejará mi esposa, me darán trabajo para la próxima temporada, tendré ingresos suficientes, tendré salud suficiente. Y entonces a veces se vuelve uno inseguro ante estas cosas. ¿Pero qué dice el Señor? Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová, ¿qué está? La fuerte confianza, aquí está. Y esperanza tendrán sus hijos. O sea, que usted sea una persona segura, confiada, tema al Señor, porque Señor, mi vida está en tus manos. ¿Qué temeré entonces? No temeré lo que me haga el hombre. Señor, he rendido mi vida a Cristo. Y Dios nos dice entonces, tranquilo, no te preocupes, no andes con esa inseguridad, porque cuando tememos al Señor, viene una gran confianza que nos da Dios, confianza en Él, en su poder, en su provisión, en que Dios abrirá puertas, en que Dios nos sostendrá, en que Dios nos dará su gracia, aún en los momentos de debilidad. Solamente Dios nos da esa seguridad que nadie nos puede dar, mis hermanos. Bueno, ni el banco. Bueno, ahora están haciendo un montón de tranzas en muchos bancos, ¿verdad? Oiga, pues yo fui y pedí mi saldo y tenía ya ahí unos 300,000 pesos y me dicen que ya no tengo nada. Vaya, qué problemas. Entonces tenemos que, a fin de cuentas, no estoy diciendo que no ahorre, lo que estoy diciendo es, nuestra confianza es el Señor. Él es la fuente de toda bendición. El temor del Señor es un tesoro. Anote ese texto, ya no lo vamos a leer. Isaías 33, 6. El temor del Señor es un tesoro. Dice el Señor, sea el temor de Jehová vuestro tesoro. El temor del Señor produce gente feliz. Bienaventurado el que teme al Señor, dice el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado aquel que teme al Señor. Y ahí podemos seguir con un buen de promesas. Ok, finalmente, ¿cómo concluye el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido en este planeta después de Cristo Jesús? Concluye todo su enseñanza, ¿verdad? Su predicación en Eclesiastés capítulo 12, y con eso concluimos. Eclesiastés 12, sí, después de que por ahí también se desvió un rato Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio, uno se pregunta, yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿cómo es que el hombre más sabio de este planeta se desvió y feo? ¿Cómo es que el hombre más sabio dejó de ser sabio? Respuesta, en el momento en que él dejó de temer al Señor, dejó de ser sabio. Esta es la respuesta, sencillo. Usted y yo podemos adquirir mucho conocimiento, mucha doctrina y mucha sabiduría, de acuerdo, pero cuando dejamos de temer al Señor, nos volvemos necios. Bueno, ¿a qué conclusión entonces llegó el sabio Salomón? Dice en estos últimos versículos, y con esto concluimos. Eclesiastés 12, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ahora, no está diciendo que no estudiemos, A ver, jóvenes que no quieren estudiar. No está diciendo esto. El punto es, no dependas de la enseñanza o de tantas cosas para buscar la felicidad real en Dios, no. La felicidad real y la sabiduría real no está en tantos libros. O sea, sí, estudia, prepárate y supérate, está bien. Pero el propósito de la vida, aquí va, verso 13. El fin, o sea, el propósito de todo discurso, o sea, de todo lo que acabo de enseñar, dice Salomón, es este. ¿Y cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, o sea, el propósito, póngale ahí.
Esto es el propósito del hombre. ¿Cuál es, Señor? Glorificarte, temer tu nombre. Eso es el todo del hombre. Para eso vivimos, mis hermanos, cada día, para glorificar a Dios, para temer su santo nombre. Señor, santificado sea tu nombre, dijo Jesús. En otras palabras, que tu nombre sea conocido, sea venerado, sea reverenciado, que tu nombre sea temido, que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea santificado. Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, temer a Dios nos prepara para enfrentar el juicio y recibir recompensas, si somos cristianos, en el tribunal de Cristo. Si usted no es cristiano, pues tendrá que enfrentar el juicio del gran trono blanco, pero mejor ahora venga Cristo, rinda su vida a Él y reciba la guía y la enseñanza que Él tiene para usted. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, nos instruyes, nos corriges, nos alientas, también nos previenes con tus palabras, a fin de que, Señor, seamos un pueblo sabio, prudente, que está aprendiendo a tomar decisiones correctas, adecuadas, conforme a tu voluntad. Y para ello, Señor, nos has dejado tus escrituras, tu Espíritu Santo, y a Cristo, que es también nuestra sabiduría, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Señor, ayúdanos a honrarte, a amarte, a temer tu nombre, a reverenciarte, a nunca dejar de asombrarnos por tu gracia, por tu soberanía, por tu santidad, por tu misericordia y por tu amor. Que, Señor, ese temor que tú has puesto ya en nuestros corazones siga acrecentándose, de tal manera, Señor, que se pueda evidenciar en un reordenar nuestra conducta que refleje el carácter de Cristo, en un aborrecer el pecado y en un amar más, mi Señor, tu palabra y tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú has puesto ya en nosotros tu santo y tu sano temor. Permítenos vivir conforme a esta palabra y también, Señor, estando persuadidos de tu temor, nos movamos para compartir tu evangelio, porque solamente a través de tu evangelio, que es ese nuevo pacto, es que la gente, Señor, podrá experimentar ese temor que proviene de ti. Bendícenos, Padre Santo, y gracias en el nombre de Cristo Jesús.